Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Me da muchísimo gusto tenerlos por aquí como siempre. Hoy vamos a hablar de algo que estoy seguro resuena con muchísimas personas. Vamos a desgranar esa frase tan potente que escuchamos: ella fue única, las demás solo pasaron en mi vida. ¿Qué hay detrás de estas palabras? ¿Es una declaración de amor eterno, un reconocimiento de un momento especial, o quizás un recuerdo agridulce? Prepárense porque vamos a sumergirnos en las profundidades de las relaciones, los recuerdos y ese rastro imborrable que algunas personas dejan en nuestro camino. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito a que le den clic a ese botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Nos ayuda un montón y nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. ¿Alguna vez se han detenido a pensar en las personas que han marcado su vida? No me refiero solo a esas relaciones románticas, sino a todas esas almas que por un motivo u otro, dejaron una huella. Y dentro de ese gran grupo, siempre hay alguien que destaca, ¿verdad? Alguien que a pesar del paso del tiempo, de otras experiencias, y de nuevas personas que llegan, sigue brillando con luz propia en nuestra memoria. La frase "ella fue única, las demás solo pasaron en mi vida" encapsula esa sensación, esa cualidad especial que algunas personas poseen y que las diferencia del resto. No es una simple cuestión de cantidad, de cuántas personas han pasado, sino de calidad, de la intensidad del vínculo, de la profundidad del impacto. Vamos a explorar juntos qué significa realmente ser único en la vida de alguien. ¿Implica que las demás relaciones fueron menos valiosas? No necesariamente. A veces las relaciones que solo pasan son necesarias. Nos enseñan, nos preparan, nos ayudan a crecer y a entendernos mejor. Son como capítulos en un libro que nos llevan a la historia principal. Pero esa historia principal, ese personaje que se queda grabado a fuego, ese es el que vamos a analizar hoy. Cuando alguien dice "ella fue única", está diciendo mucho más que "me gustó". Está reconociendo una conexión genuina, una compatibilidad profunda, quizás un entendimiento mutuo que trasciende lo superficial. Pensemos en los elementos que podrían hacer que una persona sea percibida como única. Podría ser la forma en que te hicieron sentir, ese sentimiento de ser completamente visto y aceptado tal como eres, con tus virtudes y tus defectos. A veces es la chispa, esa energía particular que te atrae y te eleva. Otras veces es la inteligencia emocional, la capacidad de entender tus silencios, de anticipar tus necesidades sin que tengas que decirlo. Imaginen un viaje, un largo y tortuoso camino. En ese camino, se cruzan muchas personas. Algunas te acompañan por un tramo corto, te dan un consejo, te ofrecen una sonrisa y siguen su rumbo. Otras quizás se unen a ti por más tiempo, comparten aventuras, crean recuerdos, pero finalmente sus caminos se bifurcan. Y luego está esa persona. Esa persona que de alguna manera, se convierte en el faro que ilumina la ruta, en la compañera de viaje que hace que el camino no solo sea transitable, sino memorable, significativo. Esa persona que incluso cuando ya no está físicamente presente, su influencia, su esencia, sigue presente en cada paso. La frase "las demás solo pasaron en mi vida" no debe interpretarse como un menosprecio a las otras personas. Es más bien un contraste. Es como decir que un diamante es único en comparación con muchas piedras comunes. No significa que las piedras comunes no tengan su belleza o su valor, sino que el diamante tiene una cualidad excepcional, una rareza que lo distingue. De la misma manera, las relaciones que solo pasan pueden ser valiosas en sí mismas, aportando lecciones, experiencias y momentos que nos enriquecen. Pero la relación que deja una huella indeleble es la que posee algo más, algo que la eleva por encima de las demás. ¿Qué es ese algo más? Podría ser la conexión intelectual. Esa capacidad de mantener conversaciones profundas y estimulantes durante horas, de debatir ideas, de aprender uno del otro sin sentirse juzgado. O tal vez sea la conexión emocional. Esa vulnerabilidad compartida, esa confianza ciega, ese sentimiento de que puedes ser tú mismo sin filtros, sin miedo a ser herido. Y luego está la conexión espiritual, ese entendimiento casi telepático, esa sensación de que sus almas se reconocieron desde el primer instante. Consideremos también el timing. A veces una persona puede ser exactamente lo que necesitas en un momento determinado de tu vida. Te encuentra en un punto de inflexión, te ofrece apoyo, te inspira a seguir adelante y simplemente cambia el curso de tu camino.
Esa persona se vuelve única no solo por quién es, sino por el momento en que apareció y la forma en que te impactó. Es como un rayo de sol en un día nublado, que ilumina todo y te recuerda la belleza que existe. La frase también puede tener un tinte nostálgico. Puede ser que la persona que la dice esté mirando hacia atrás en su vida, recordando a alguien que fue importante y que ya no está. En ese caso, la unicidad de esa persona se magnifica por la ausencia. Los recuerdos se vuelven más preciosos, las lecciones más valiosas, y la sensación de pérdida, más palpable. Es un reconocimiento agridulce de un tesoro que se tuvo y que, por diversas razones, ya no se tiene. Pero, ¿qué pasa si esa persona aún está en la vida de quien lo dice? Entonces, la frase se convierte en una declaración de amor y aprecio. Es un reconocimiento de que, a pesar de las idas y venidas, de los altibajos, de las distracciones del mundo, esa persona sigue siendo el pilar, el ancla, el faro. Es un recordatorio constante de lo especial que es y de la suerte que tiene de tenerla a su lado. Ahora, es importante reflexionar sobre las implicaciones de decir algo así. Si eres la persona que se siente así, es fundamental que lo expreses. Comunica lo que esa persona significa para ti. No des por sentado su presencia ni su impacto. Si eres la persona a la que se le dice esto, felicidades. Significa que has tocado la vida de alguien de una manera profunda y duradera. Y si estás en la otra situación, donde sientes que las personas solo pasan, tal vez sea el momento de reflexionar sobre por qué. ¿Hay alguna barrera que estás poniendo? ¿Hay algo que te impide conectar a un nivel más profundo? No digo que todas las relaciones deban ser únicas, pero sí que cada conexión tiene el potencial de ser significativa y enriquecedora. Vamos a desglosar aún más los componentes de esta frase. Ella fue única. La palabra única es clave. Implica singularidad, rareza, algo que no se repite. No es solo especial, es única. Hay una distinción importante. Lo especial puede ser algo que se puede encontrar en varias ocasiones, pero lo único es incomparable. Es como decir que tu huella digital es única. No hay otra igual. Y luego las demás solo pasaron en mi vida. El verbo pasar sugiere una acción temporal, una presencia efímera. Como una corriente de agua que fluye. No se queda, simplemente pasa. Esto contrasta directamente con la idea de ser única. La persona única se arraiga, deja una marca, se convierte en parte del paisaje interno de la persona. Piensen en las canciones que nos conmueven, en los libros que nos transforman, en las películas que nos dejan sin aliento. A veces hay una obra maestra que, a pesar de haber consumido muchas otras, sigue siendo la cumbre, la referencia. Asimismo, algunas personas se convierten en esa obra maestra en la narrativa de nuestra vida. La frase también puede ser una forma de autoconocimiento. Al reconocer la unicidad de alguien, también estamos reconociendo lo que valoramos en una relación. Estamos definiendo nuestros propios criterios de lo que buscamos y de lo que nos importa. Si alguien dice que una persona fue única, es porque esa persona cumplió con ciertos criterios que para él o ella son fundamentales. Por ejemplo, si para una persona es crucial la lealtad incondicional, y encuentra a alguien que le demostró eso de una manera excepcional, esa persona podría ser percibida como única. Si para otra es la capacidad de sacarle una sonrisa incluso en los peores momentos, esa cualidad podría ser la que haga a alguien único. Es fascinante cómo nuestras experiencias y nuestras percepciones moldean quién consideramos único. Lo que para una persona es la cúspide de la relación, para otra puede ser algo secundario. La interpretación de esta frase es profundamente personal y subjetiva. Y aquí viene la reflexión para ustedes: ¿quién ha sido esa persona única en tu vida? ¿Qué la hizo tan especial? No tiene que ser una relación romántica, puede ser un amigo, un familiar, un mentor. Compartan sus pensamientos en los comentarios abajo. Me encantaría leer sus experiencias y aprender de ellas. Volviendo a la frase, es importante no idealizar en exceso. Si bien es hermoso reconocer a alguien como único, también es saludable mantener una perspectiva equilibrada. Las relaciones, incluso las más profundas, tienen sus imperfecciones. Y la unicidad no significa ausencia de conflicto, sino la capacidad de superar esos conflictos de una manera que fortalece el vínculo. Además, es crucial recordar que cada persona es un universo en sí misma. Lo que hace que alguien sea único para ti,
puede ser simplemente una faceta de su personalidad que resuena contigo de una manera particular. No significa que sea la única cualidad que posee, sino la que ha tenido el mayor impacto en tu vida. La frase "ella fue única, las demás solo pasaron en mi vida", es, en última instancia, un tributo a la profundidad de la conexión humana. Es un recordatorio de que algunas personas no solo entran en nuestra vida, sino que la transforman. Nos dejan una marca, un legado, una enseñanza que perdura. Y en ese sentido, la persona que ha inspirado estas palabras merece ser celebrada. Para quienes se preguntan si alguna vez encontrarán a esa persona única, les digo, estén abiertos, estén presentes y sobre todo, sean ustedes mismos. Las conexiones más auténticas surgen cuando no forzamos nada, cuando permitimos que las personas entren en nuestra vida y nos permitan entrar en la suya, de forma natural y genuina. A veces la persona única no es la que buscamos activamente, sino la que encontramos cuando estamos en nuestro propio camino, viviendo nuestras propias experiencias. En resumen, hemos explorado la frase "ella fue única, las demás solo pasaron en mi vida". Hemos desglosado el significado de única en el contexto de las relaciones, analizando los posibles factores que contribuyen a esa percepción, la conexión intelectual, emocional y espiritual, el timing y la intensidad del impacto. Hemos reflexionado sobre cómo esta frase puede ser una declaración de amor, un reconocimiento nostálgico, o incluso una herramienta de autoconocimiento. Y hemos llegado a la conclusión de que cada conexión humana tiene el potencial de ser significativa, pero hay algunas que dejan una huella imborrable. Espero que esta conversación les haya parecido intrigante e informativa. Me encantaría saber sus propias experiencias y reflexiones sobre este tema. ¿Han sentido alguna vez que alguien fue verdaderamente único en su vida? ¿Cómo creen que se llega a esa conclusión? Dejen sus comentarios abajo, me fascina leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y lo han encontrado valioso, les agradecería enormemente si le dieran un gran me gusta. Eso nos ayuda a llegar a más personas. Compártanlo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que creen que podrían resonar con este tema. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Su apoyo es lo que nos permite seguir creando contenido para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.